Es para mí un placer y un privilegio estar con ustedes en ocasión de este Congreso del Ministerio de la Mujer que se está celebrando, y estoy segura que han estado disfrutando de excelentes temas y de momentos muy especiales que, aunque no son de la forma tradicional como siempre se ha venido realizando en la iglesia, dadas las circunstancias que se está viviendo en este año, seguramente a pesar de todo eso, las bendiciones de Dios no se han hecho esperar. Muy bien, quiero comenzar mi tema en esta ocasión compartiendo con ustedes una declaración del libro Patriarcas y Profetas, la página 226. Dice así: en todos los escogidos por Dios para llevar a cabo alguna obra para Él, se notó el elemento humano. Sin embargo, no fueron personas de hábitos y caracteres estereotipados que se conformaran con permanecer en esa condición. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la más severa disciplina mental y moral, y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Definitivamente la declaración que acabo de compartir con ustedes deja establecido que a través de todas las edades y a través de todas las historias registradas en el libro sagrado, Dios siempre escogió personas, las cuales llamó para una tarea muy especial. Y no solamente las escogió, sino que les dio evidencia de la misión que querían que cumpliera. Pero, aquí viene el pero que quiero traer a colación en este momento. Pero les indicó también que tenían que pasar por ciertas circunstancias para poder desarrollar las habilidades y todo lo que necesitarían para poder cumplir la misión que Dios les había encomendado. Nosotros sabemos que en la Biblia hay infinidad de historias de personajes bíblicos que fueron llamados para realizar tareas grandiosas, muy especiales, en circunstancias muy difíciles para la mayoría de ellos. Hombres como Noé, Abraham, Jeremías, Isaías y muchos otros. Podemos repasar en el libro sagrado los llamados que Dios le dio a cada uno de ellos y notar las circunstancias, las características, las reacciones, inclusive las instrucciones dadas por Dios para ellos antes de que ellos pudieran decir: sí, Señor, yo iré a cumplir con esa tarea. Hoy la Iglesia Mundial se ha fijado un lema, y ese lema está orientado hacia ir. ¿Ir hacia dónde? ¿Ir para qué? ¿Ir para hacer qué? Evidentemente nosotros damos, en el contexto de esta orden de ir, damos la connotación que ya sabemos por la misma palabra de Dios, que el Señor nos ha mandado a ir, a doctrinar, a enseñar, a predicar, a preparar un pueblo para el pronto retorno del Señor. Pero en mi tema de esta ocasión, yo quiero, y lo he titulado Preparadas para decir yo iré. Yo quiero presentar algunas de las situaciones que debemos tomar en consideración antes de decirle al Señor yo iré. Y tomar en consideración ciertos aspectos no significa no querer ir. Simplemente significa estar preparados para enfrentar lo que decirle al Señor yo iré significa, y lo que está involucrado en aceptar ese llamado. Por eso quiero utilizar la historia de un personaje que yo creo que tuvo varias facetas
Antes de responder, yo iré. Tal vez ya se lo están imaginando. Sí, Moisés. Quiero que vengan conmigo a estudiar todo lo que estuvo involucrado en ese llamado de Dios hacia Moisés para realizar una de las más grandes tareas que Dios le concediera a ningún hombre. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Quizás voy a tomar unos minutos primero para hacer un poquito de historia. Todos sabemos que Moisés, en el palacio, allá conviviendo con Faraón como el hijo de la hija adoptivo de Faraón, sabemos muy bien que se presentaron algunos incidentes. Y uno de ellos fue cuando él salió y vio que maltrataban a un hebreo y en su furia no pudo contener sus emociones, su respuesta, y mató al egipcio y lo escondió, pensando que nadie lo había visto. Y sabemos que la historia relata que al día siguiente encontró a dos hebreos peleando y quiso intervenir y quiso poner fin a esto, porque ¿por qué dos hermanos de la misma raza iban a estar peleando? Y la respuesta fue sumamente negativa. ¿Y tú quién eres? ¿Qué quieres hacer con nosotros lo mismo que hiciste con el egipcio? Y ahí inmediatamente Moisés se asusta y huye. Se va porque sabe que el faraón, al enterarse de que él dio muerte a un egipcio, va a pensar que él quiere hacer una sublevación del pueblo y quiere tumbarlo del trono y todas las cosas que estaban involucradas allí. Así que se va y se va a Madián. La ida no tiene que haber sido fácil, porque atravesar el desierto e ir hasta donde él fue, muchos comentadores bíblicos declaran que había demasiados peligros, el calor, la falta de alimento y tantas otras cosas se unían para hacer que esa travesía, la mayoría de los que huían, tenían que hacerla sometidos a un estrés y a unas condiciones precarias increíbles. De hecho, varios comentadores indican que hay relatos de personas que huyeron y como había tanta vigilancia por todas partes, era muy difícil hacerlo y algunos revelaron que tuvieron que estar escondidos en el calor, en las necesidades, en la falta de alimento y tantas otras cosas que tuvieron que enfrentar. Así que para Moisés irse a Madián no fue un paseo agradable. Simplemente salió huyendo y buscó cómo llegar allá. Sabemos, porque lo dice en el versículo 2, que estando allí en Madián, se hospedó en la casa de un sacerdote, un hombre conocedor del Dios verdadero, que estuvo allí con él, vivió con él, le dio a su hija Séfora por esposa y comienza una etapa diferente en la vida de Moisés. Hasta este momento estamos viendo a Moisés como un personaje que sale de la realeza y llega ahora a vivir las condiciones de su pueblo hebreo, porque él sabía que era hebreo de nacimiento y conocía lo que había sucedido con él desde la pequeña infancia y todos los detalles que estaban involucrados en esto. Bueno, estando allí en Madián, cuidando ovejas. Imagínate, de un palacio donde tenía todos los sirvientes, toda la comodidad, todo el lujo del mundo, a venir a vivir en esas viviendas que eran tipo campaña, tipo casetas, donde se encuentra ahora cuidando ovejas, un trabajo denigrante en su mente para cuando él estaba en Egipto. Y allí se encuentra y empezamos en el capítulo 3 a ver a Moisés en un entorno totalmente diferente porque hay un propósito que debe cumplirse en ese lugar. Y dice allí en el versículo 1 del capítulo 3, un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto
y llegó a Horeb, la montaña de Dios. ¿A dónde crees tú que lo estaban llevando estas ovejas? Nada más y nada menos que mucho más cerca del lugar donde la vida de Moisés de ese día en adelante iba a ser diferente. Estando allí, sigue diciendo en el versículo 2, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume esa zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. ¿Sabía Moisés que era Dios que lo estaba llamando? Posiblemente tenía alguna impresión de que podía ser Dios, porque en la casa de Jetro, adorador del verdadero Dios, Moisés tenía que haber escuchado de Dios y haber sabido de Dios. En el palacio del faraón no, pero en la casa de Jetro sí. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Muy bien, vamos a detenernos aquí en esta escena tan impactante. Moisés está cuidando las ovejas, de pronto ve una zarza ardiente y dice, ¿y eso qué es? Voy a ver porque no se quema. Él estaba acostumbrado a ver que se quemaran diferentes cosas en las montañas, en los sitios por donde él caminaba con las ovejas. Pero que hubiera una zarza que no se quemaba, esta era completamente diferente a las demás. Así que se acercó para ver y escucha esa voz que le habla, la voz de Dios. Quítate las sandalias o los zapatos. En realidad la palabra correcta es sandalias, porque los egipcios, al igual que los hebreos, no usaban zapatos como nosotros usamos hoy día. Simplemente usaban unas sandalias, un tipo de calzado completamente diferente. Y bueno, nosotros entendemos la palabra sandalia, ¿no es cierto? Quítate las sandalias de tu pie porque estás pisando tierra santa. Y en ese entorno donde él se da cuenta que es Dios que le está hablando, entonces él se sobrecoge a sí mismo y escucha con atención lo que Dios le tiene que decir. Lejos estaba de la mente de Moisés imaginarse qué tipo de conversación iba a tener Dios con él. Así que dice así en el versículo 7. El Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido, para librarlos del poder de los egipcios y sacarlo de este país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Una descripción clara de qué o cuál era el propósito de por cuál Dios se estaba apareciendo a Moisés y hablándole a Moisés. Definió claramente, fue al punto, porque Dios siempre va al punto. Él no anda con rodeos. Sigue diciendo en el próximo versículo,
Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y mira, una mirada rápida al versículo no nos deja entender lo siguiente, pero un poquito más adelante yo quiero llamar la atención de ustedes. ¿Y por qué? ¿Y por qué el Señor le dice, los va a llevar a una tierra que fluye leche y miel? Y luego le dice, es la de los hititas, es la de los jebuseos, es la de los fereceos, y le da todas esas especificaciones. Y en el versículo 9 dice, han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que, y aquí llega el llamado. Así que, han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. El Señor le dice las razones por qué se le está apareciendo, y luego le dice, es que yo a ti te estoy llamando para que tú hagas una tarea. Eso que yo quiero hacer, eres tú quien me va a servir para hacerlo. Si tú hubieras sido Moisés, ¿cómo hubieras reaccionado? Definitivamente, Moisés sabía de la opresión que los hebreos estaban viviendo. Conocía muy bien las formas y los manejos de Faraón y de su gobierno y del trato que tenía para con los israelitas. Lo que Dios le estaba diciendo no era nada ajeno para Moisés. Lo que sí era extraño para Moisés es que el Señor le dijera, a ti te escogí para que tú vayas. Tú eres el que tienes que ir. Tú tienes que ir. Eso no lo esperó nunca Moisés. Jamás se lo imaginó. Él estaba bastante tranquilo allí en Madián, cuidando de las ovejas. Y algo que él no sabía era que cuando el Señor lo llevó allá 40 años con esas ovejas en Madián, lo estaba preparando para esto que ahora lo estaba llamando para hacer. Porque tú y yo sabemos muy bien, porque lo hemos leído, porque lo hemos escuchado en muchísimas predicaciones, que el Señor espera que su pueblo, que somos tú y yo, el remanente que hay aquí, cumplamos una misión que está muy especificada en las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué pasa? Muchos de nosotros como que no nos damos por aludidos, como que pensamos que son otros los que tienen que ir y no yo. Y resulta que estamos todos involucrados en esa misión. Moisés nunca pensó que a él le iba a tocar ir. Pero definitivamente el Señor le dijo, yo te he escogido, yo pienso que eres tú el que tienes que ir. Y vengo a decirte que eres tú el que vas a ir. Así que lo estaba preparando para algo que ni él mismo sabía. Podríamos pensar que con esto en mente, para Moisés fue muy fácil decir, bueno, Señor, yo sé cómo son las cosas en Egipto, está bien, yo voy, sí, yo iré. Pero resulta que esa no fue la reacción, y aquí es donde yo quiero que tú empieces a pensar conmigo un poquito más antes de decir yo iré. Prepárate para estas cosas porque son necesarias. El versículo 11 dice, pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Fíjate que esta declaración de Moisés claramente dice algo que posiblemente te pase a ti cuando te enfrentas a la realidad de que el Señor te dice, quiero que vayas a compartir el evangelio con otras personas. Y tú dices, pero ¿por qué yo? No, si yo no sé, eso que vayan los pastores, que vayan los laicos que saben mucho, yo no. O sea, hay una tendencia natural a sentirse incapaz,
a sentir que uno no está preparado para cumplir con la misión. Y yo quiero que entiendas esto, porque antes de tú decirle al Señor, yo iré, yo quiero que tú te mires en esto. Moisés se miró en su incapacidad para cumplir la tarea, porque él, aunque no sabía todos los detalles que estaban involucrados, sabía muy bien que esta no era una tarea fácil. ¿Tú te das cuenta cómo está el mundo en este momento? ¿Tú has analizado las condiciones de la raza humana en este momento donde el Señor le está diciendo a su iglesia, ve, cumple, y donde tú tendrás que responder, yo iré? No es fácil el tiempo que nos está tocando ministrar a las personas y llevarle el mensaje de las Sagradas Escrituras. Moisés le sucedió lo mismo. Se asustó y dijo, pero ¿quién soy yo? Y es que esa incapacidad, en cierta medida, es buena. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos sentimos tan capaces de hacer las cosas, entonces nos sentimos necesidad de tener la directriz, la ayuda y el poder del Espíritu Santo para poder decir, yo voy, Señor. Yo no tengo todas las habilidades, no tengo todas las características para hacerlo, pero hay una cosa que tengo, la suficiente humildad para reconocer que a través del Espíritu Santo yo puedo ir y con ese poder puedo hablar. Así que Moisés se encuentra con esto y ¿qué le dice el Señor? Le dice, yo estaré contigo, como te dice a ti y me dice a mí que estará con nosotros también. Y tal vez eso pudo haber sido suficiente, pero fíjate que en el versículo 13 hay una segunda declaración. Moisés le dice, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de mis antepasados me ha enviado. ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Cómo se llama? Hay una serie de interrogantes en la mente de Moisés, como pueden haber en la tuya y como hay muchas veces en la mía, ante la mirada grande de la comisión que Dios nos ha dado de ir. Pero tenemos que responder, yo voy. Y el Señor le dice a Moisés, yo te voy a dar evidencia. Mira, tú vas a hacer lo siguiente y le da todas las instrucciones necesarias de lo que tiene que hacer. Parecería que fuera suficiente, pero en el capítulo 4 vuelve Moisés como que a dudar. ¿Será que tengo que ir? ¿Será que soy yo? Y en el versículo 1 del capítulo 4 Moisés dice, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no te ha aparecido? Puede ser que muchas de las personas a las quienes tú vas a compartirle el Evangelio no van a creer. Pero por el hecho de que no vayan a creer, tú no vas a decirle, no, Señor, no voy. No, tú le vas a decir, yo iré, pero tienes que estar preparada para saber, como Moisés tuvo que aprender, que algunas personas no iban a creer en él, no iban a creer en el Dios. Y el Señor le da 3, 4 señales grandes para que él pueda tener confianza de que te van a creer porque vas a ir en mi nombre, no en tu nombre propio. Cuando tú le digas al Señor, yo iré, tú vas en el nombre del Señor, no vas en tu nombre. Quiero que recuerdes eso porque es muy importante. Porque si vas en tu nombre vas a fracasar. Pero si vas en el nombre del Señor, vas a poder solventar todas estas inquietudes, todas estas excusas, todas estas cosas que el enemigo pone, pero tienes que estar preparada de que eso te puede suceder como le sucedió a Moisés, a pesar de que era el mismo Dios que lo estaba mandando. Ahora yo quiero que sigas mirando conmigo porque en el versículo 10 del capítulo 4 también dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de hablar. Otra excusa. Señor, si es que yo no sé dar estudios bíblicos, yo nunca he dirigido eso. A mí me tiemblan las rodillas en la iglesia cuando me piden algo. Yo jamás, yo no me atrevo. Bueno, a Moisés le pasó.
empezó entre las excusas, dijo, no, pues es que yo no tengo facilidad para hablar. Déjame decirte que los comentarios que hay sobre esto no es en realidad que Moisés no sabía hablar o que era tartamudo o que muchas otras cosas que hemos leído. Dice el comentario bíblico que posiblemente él se sentía incapaz porque había salido ya de Egipto tantos años, no hablaba perfecto ya o había olvidado muchas expresiones del idioma y que ahora hablaba más como los madianitas y tenía temor de que lo identificaran de esa manera, pero el Señor le tumbó inmediatamente esa excusa y le dijo, ¿y quién le dio habla al ser humano? ¿Fui yo quien decidió eso? Así que una vez que lo desarmó con todas esas excusas, Moisés estuvo preparado, como dice el versículo 18. Moisés se fue de allí, terminó la conversación y volvió a la casa de Jetro, su suegro, y al llegar le dijo, debo irme. En otras palabras, yo iré. Piensa en esta experiencia de Moisés. Piensa en las cosas que pueden encontrarse en el llamado. Prepárate para enfrentar esas cosas y dile al Señor, yo iré. Porque vas primero enviada por Él, con el poder que viene de Él y lista para seguir sus instrucciones. Que Dios te bendiga. Oremos. Buen Padre, estamos listas para ir, para enfrentar cualquier situación que se presente con el poder del Espíritu Santo. Úsanos y prepáranos. En tu nombre lo pedimos. Amén.